Podcast cinematográfico de Marvel. Germán Dima es doctor en ciencias físicas, licenciado en ciencias físicas y docente, pero a pesar de todos sus estudios y conocimientos, al igual que nosotros, se ha negado a crecer y en su tiempo libre brinda charlas en las que utiliza sus conocimientos para analizar y explicarnos la física de los superhéroes. En esta ocasión hemos consultado a nuestro querido amigo para que nos explique cómo podría haber sido la creación de el increíble Hulk en la vida real. Todo esto con motivo de la iniciativa Vengadores del 18 de abril de 2019, 20 Podcasts to Endgame. Así podés encontrar los 20 podcasts que estarán reseñando 20 películas del universo cinematográfico de Marvel para generar expectativa y llegar bien preparados al estreno de Avengers Endgame. Escuchemos a Germán. Hola gente de PCM, ¿cómo están? Ante la pregunta ¿cómo se vincula la radiación gamma con el origen del increíble Hulk? Uno puede tratar de responderla en términos de materia histórica, es decir, tratar de ver cómo fueron desarrollándose los eventos en la historia de la humanidad que pueden haber servido de inspiración para la creación de este personaje. Y esta historia puede nacer en 1900, con Marie Curie descubriendo un nuevo elemento que es el radio. En ese momento, las propiedades del radio que habían clasificado no eran muchas. Había una cosa bastante sorprendente acerca de este nuevo elemento, y es que emitía mucha energía, ¿sí? Mucho más activo se lo llama que los demás elementos. De ahí viene la palabra radioactivo, indicando justamente estos picos de comportamiento extraño. 10 años más adelante, 1910, se empieza a investigar acerca de esta forma que tienen estos materiales, estos elementos, para emitir energía. En ese momento se conocían lo que ahora conocemos como partículas alfa y partículas beta, que en ese momento se llamaban rayos alfa y rayos beta. La diferencia entre estos dos rayos, si lo ponemos en términos de la época, es que las fuentes, quienes emiten los rayos alfa, uno pone un papel y ya se escuda de los mismos. Los rayos beta son un poco más energéticos y si uno pone un papel directamente los atraviesan, pero con un poquito de film de aluminio ya se bloquean. Lo extraño que tenía este nuevo elemento, el radio, es que en su actividad lanzaba una suerte de rayos, mejor dicho partículas, totalmente invisibles a los ojos, que penetraban tanto el papel como el aluminio. Apenas se detenían bajo una barrera de plomo. Siguiendo esta tónica de nombrar con letras griegas a los rayos de mayor energía, se les llamó rayos gamma. Y con eso fue la primera vinculación entre este material nuevo, el radio, y los rayos gamma. Nuevamente, no estamos hablando de un rayo como una tormenta, estamos hablando de emisión, ahora sabemos que son de partículas, emisión de energía que no se pueden ver. Para 1920, 20 años más adelante de la historia que estamos contando, se intentaba dar algún uso a esta cantidad de energía que tiraba el radio, que era invisible. Y entonces se lo empieza a mezclar con otro elemento de la tabla periódica, que es el fósforo. Cuando el fósforo uno le pone un poquito de energía, brilla automáticamente. Entonces dijeron, bueno, si mezclamos fósforo con radio, ¿qué pasa? Y al mezclarlo se dieron cuenta que el fósforo brillaba enormemente, como si fuese una lámpara
con brillo, pero sin pilas. Exactamente como los objetos que brillan en la oscuridad, salvo que no hace falta cargarlos y salvo que no hace falta estar en completa oscuridad. Obviamente, ¿qué ocurría ahí? El radio emitía rayos gamma invisibles, los cuales golpeaban, entre comillas, al fósforo y lo hacían brillar. Como el radio emite mucha energía, el fósforo brillaba con todo su esplendor. Y si ven, hay diferentes colores en los cuales puede brillar el fósforo. El que más se utilizaba era el verde. De ahí lo que se llama verde fluorescente, que en realidad ahora lo conocemos más como radioluminiscencia, porque es el radio quien es visible, entre comillas, gracias al fósforo que es el mensajero. Pero ¿qué hacer con esta mezcla? Es entonces para cuando en 1920, también este año, se crea una nueva pintura llamada Undark, que vendría a llamarse como no oscuro, en el cual era pintura mezclada con fósforo y mezclada con radio. Estamos hablando de una época en la cual no se sabía los peligros de la radioactividad, lo estoy hablando cronológicamente. ¿Y para qué usar esta pintura con este verde que brillaba solo, sin necesidad de ningún tipo de alimentación? Como ya estaba viviendo la Primera Guerra, que estaba en su mayor auge, se dedicaron a hacer relojes que pudieran ser vistos por los soldados, relojes, no estamos hablando digitales, sino relojes con agujas, que pudieran ser vistos desde cualquier ángulo. Entonces, a los relojes se les pintaba los dials, o sea, las marcas que tiene para reconocer la hora, y las agujas con este tipo de pinturas de radioluminiscencia. Esto empezó a hacerse masivo, la gente empezó a comprarlos también, por lo cual esta fábrica que tenía esta pintura Undark empezó a contratar más gente, principalmente mujeres, a las cuales se les sugería que para tener un trazo más fino de estas marcas verdes, que ahora conocemos como verdes radioactivos, les decían que podían chupar los pinceles para tener trazos más agudos. Así que, bueno, imagínense, ¿no? O sea, las mujeres metían la boca con esta pintura, se pintaban también las uñas porque era muy divertido ver eso, e inclusive los dientes. Esto que quizá lo cuento con poca seriedad, realmente es algo totalmente trágico, se las conoce como las chicas del radio. Más o menos 1930, 1940, de 30 a 40 años a partir de nuestro punto de partida, empiezan a aparecer los efectos de estar expuesto tanto tiempo a la radiación. Fallece inclusive el creador de la pintura y de todas las mujeres que participaron, realmente fallecen todas de las peores consecuencias. Estamos hablando de cáncer de huesos y deformaciones, ¿sí? Las sustancias radioactivas se almacenan principalmente en los huesos, ¿sí? Causando deformaciones y bueno, todo lo que eso implica. De hecho, es más, hasta hace unos años todavía han encontrado trazas de radioactividad en la tumba de ciertas mujeres del radio. Entonces con eso se empezó a asociar, ¿sí? este verde fluorescente, nuevamente no es fluorescente, es radio con fósforo, es el fósforo brillando gracias a la radioactividad con algo malo, algo radioactivo malo. De hecho, después el fósforo empezó a perder, a ganar popularidad, o sea, se dieron cuenta que el problema era el radio, ¿sí? Y de hecho las pantallas de computadora antiguas, esas negras con las letras verdes, como las que ponía John Locke en Lost, los códigos cada 108 minutos, utilizan fósforo, exactamente, se bañan en fósforo y lo que los ilumina no es justamente radio, sino son electrones, ¿sí? Pero ese verde característico es el verde del fósforo. Eso estamos hablando muchísimo más adelante, más o menos para 1960. Finalmente, nuestro recorrido termina casi en 1958, ¿sí? Donde hay un accidente muy importante en una central en Los Álamos, Estados Unidos, donde un operario, Cecil Kelly, tiene un accidente y es bañado por una nube que contenía principalmente plutonio. El plutonio recién hacía 10 años que lo habían descubierto, estaban muy parecido con el radio, descubriendo las cosas paso a paso y lamentablemente por las malas. Este señor empezó a tener convulsiones, enseguida después de eso trajeron los detectores que más
consideraban pertinentes, que eran los detectores de rayos alfa y de rayos beta, no encontraron nada y dijeron, bueno, ya que estamos, traigámosle los rayos gamma, que son los que acabamos de descubrir, y los índices pasaban cualquier escala. Así este buen hombre fallece a las 35 horas, porque nuevamente es tanta la energía que tira el plutonio, que también es un material radioactivo, que emite radiación gamma, que, como dijimos recién, que no solamente atraviesa el papel, atraviesa el aluminio, sino al atravesarte a vos, literalmente va rompiendo cadenas de ADN, va haciendo daño a las células, y por eso es el daño de interior. Con este evento, en 1958, se empieza a asociar que las sustancias radioactivas, porque ahora el radio no tenía nada que ver, era plutonio, son fuentes, o sea, emiten rayos gamma, y ahí empieza a aparecer el fantasma de vuelta. Pero rayos gamma no eran estas cosas verdes que mataron a esta gente, y empieza a haber todo un consenso entre radioactivo, llámese radio, llámese plutonio, con este concepto de el flúor verde y con emisión de rayos gamma. Estamos hablando de 1958, y 4 años después, en 1962, nace Robert Bruce Banner, ¿sí? El increíble Hulk, en un accidente donde es bañado por rayos gamma. 4 años después es más o menos lo que uno tarda en ese momento en plasmar un montón de ideas y decir, che, ¿se acuerdan de esto que pasó? Y que lamentablemente falleció alguien. Bueno, ¿cómo falleció? Con rayos gamma. Bueno, ¿y qué pasaría si Will le hubiese dado superpoderes? Quizás a todo esto vale mencionar que el Increíble Hulk en sus principios no era verde, sino que era gris, ya que Stan Lee lo que quería también era darle una apariencia más de Frankenstein, pero por problemas de la imprenta, que salían en un gris oscuro, un gris más claro o negro, decidió cambiarle el color a algo que no tuviera problemas con la cuatricromía. ¿Por qué fue verde la elección? Habrá tenido que ver con esta idea de, bueno, ya que puse rayos gamma y los rayos gamma están asociados a fuentes radioactivas y las mismas tienen que ver con este episodio del fósforo y el radio, bueno, realmente no lo sé. Pero por lo menos esta es una buena historia para contar y entender un poco por qué uno asocia también las fuentes radioactivas con este color y las fuentes radioactivas con los rayos gamma. Espero que se haya entendido, les mando un abrazo gigantesco.